En este tema nos acompaña Alejandra Ratia, directora ejecutiva de la Fundación Educación 2020. Alejandra, bienvenida a Canal 24 Horas, ¿cómo te va? Hola Nicolás, muy bien. Andrés Vial por acá, Nicolás estuvo en la mañana. Excelente, gracias Andrés. Sí, siempre nos tomamos los nombres. Alejandra, a ver, pasamos de la PAA a la PSU, después la PDT, ahora PAES. ¿Cómo evalúas este tránsito que ha sido de décadas? Estamos llegando, no vamos a decir a tiempo, pero esta modificación, a tu juicio, a grosso modo, ¿es la adecuada? Sí, mira, este es un proceso que ha ido gradualmente modificando el sistema de acceso a la educación superior. Recordar que esta es una definición que de alguna manera hace la ley de educación superior que se aprobó a principios del 2018 y ahí se mandata a la creación de un sistema de acceso a las instituciones de educación superior, ¿no? Y lo que hemos tenido estos años, a partir del 2020, es un proceso de transición, porque cambiar una prueba como esta toma su tiempo y en el fondo son procesos complejos, hay que pilotear preguntas, hay que ir avanzando a poco, ¿no? ¿Qué creemos nosotros? Nosotros creemos que es un avance que va en la línea correcta, valoramos bastantes elementos del avance, hemos valorado en estos años, por ejemplo, el que se haya, por poner algunos ejemplos que van como a la prueba, ¿no? Pero se redujo el peso mínimo que tiene que tener la prueba. Antes el peso mínimo que tenía que tener, el peso mínimo obligatorio de la prueba tenía que ser un 50 y ahora eso ha bajado a un 30, lo cual permite valorar otro tipo de cosas más de la trayectoria de las y los estudiantes en la educación superior. Entonces creemos que eso es positivo. Se ha aumentado también el porcentaje que se permite que entren por admisión especial. Entonces todas estas cosas son positivas. Ahora, la prueba se ha ido moviendo a una prueba, ha ido transitando a una prueba que busque medir más competencias, que busque evaluar de alguna manera. Es importante que haya una reflexión porque a veces se tiende a hacer una dicotomía, como que habilidades fueran como en oposición a conocimientos, contenidos, ¿no? Y es muy importante recordar, y bueno, todos nos podemos poner en ese lugar, y además nos toca en la vida adulta también, ¿no? Cuando uno pone en juego una habilidad, esa habilidad también requiere conocimientos. No son dos cosas que vayan por carriles distintos. Ahora, el punto es que la prueba está avanzando a medir esos conocimientos, a medir una cantidad menor. De alguna manera bajó la cantidad de preguntas y en el fondo medir conocimientos que sean puestos en juego en ciertos contextos. Alejandra, y creemos que eso es algo positivo. Sí, justamente el concepto era medir tanto el saber como el saber hacer. ¿Cómo se lleva, cómo se aterriza esto para que nos entiendan las personas en la casa, los jóvenes, que se mida conocimientos y que se pase hacia competencias necesarias? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se aterriza al final para entender? Mira, yo te voy a poner un ejemplo bien interesante yo participé una vez en un seminario que organizaron desde el DEMRE, desde quien organiza las pruebas, ¿no? ¿Ya? Y ahí liberaron algunas preguntas y voy a ocupar una de las preguntas que liberaron para dar el ejemplo porque creo que es un ejemplo súper potente. De hecho, este año se eliminaron las pruebas de lenguaje, se eliminaron las preguntas de conectores. Conectores para la reacción, que te preguntan qué palabra sería mejor usada aquí y uno tiene que poner la palabra. Y ahí ellos ponían un ejemplo. No estoy diciendo, por favor, quiero dejarlo súper claro, no estoy diciendo que vaya a haber una pregunta de esto, pero daban un ejemplo. No está soplando. Que le pedí, claro, no conozco la prueba, además no soy un spoiler. Pero bueno. Claro, no es eso. Pero creo que es un ejemplo súper gráfico. En que ellos mostraban cómo habían piloteado preguntas en que le pedían a niños y niñas, a jóvenes en realidad, de tercero y cuarto medio creo que era, le decían, imagínate que tú tienes que escribirle una carta a tu abuelo o abuela, a algún adulto mayor, digamos, explicándole para qué sirven las redes sociales y explicándole cómo la podrían abrir y para qué sirven, cuál es la utilidad. No recuerdo bien, no estoy diciéndolo de memoria, pero ese era el concepto. Entonces los jóvenes tenían que escribir un pequeño texto en que le explicaran a un abuelo imaginario, ¿no? Que en el fondo, ¿en qué consistía? ¿Cuáles eran las ventajas que podía tener redes sociales? ¿Y qué podrían ellos como, de alguna manera, como ganar? ¿O qué ventajas podría tener para ellos el tenerlas? Si tú te fijas, eso implica poner habilidades de escritura en juego, pero en relación a un contexto un poco más real y en relación a una situación que es más vinculada a la vida real de las y los jóvenes. No es, dígame aquí cuál es el conector que mejor se usa, o no es, dígame la forma verbal, no sé, de tal... ¿me entiendes? Aplicarlo a la realidad concreta. Exactamente. Y ese tipo de habilidades pasa lo mismo en matemática. Poner en el fondo los conocimientos matemáticos, pero a la luz, por ejemplo, de resolución de un problema.
de resolución de un ejemplo, de una situación de la vida real. Esto también es algo que se ocupa también, bueno, en pruebas, por ejemplo, internacionales. Por ejemplo, PISA mide más habilidades. TIMSS es una prueba que mide, en el fondo, pruebas internacionales que miden un poco más vinculadas a este tipo de competencias, ¿no? Y, por ejemplo, te dicen, hay un ejemplo bien típico también, que te ponen un mapa y ponen distintos lugares del mapa y te dicen cuál sería el camino más rápido que podría usar un estudiante, una persona, un niño, una niña, para llegar del lugar X en el mapa, que es el correo, a la heladería, pasando por el banco, por ponerte un ejemplo, no estoy repitiendo de memoria. Y ahí tú tienes que poner en práctica el ejercicio más geométrico, ¿no? De distancias. Pero es eso más que decirte, ok, dígame cuál es la fórmula del perímetro de la circunferencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con cómo tú tienes una educación que en el fondo tienes una prueba que valore más el aprendizajes que implican ser puestos en práctica en la vida cotidiana de las y los jóvenes. A ver, en otros aspectos también, Alejandra, hay una nueva escala de puntajes. Hoy día es de 150, 850 puntos, ahora de 100 a 1000. ¿Tiene alguna repercusión importante? ¿Cómo lo ves tú ese capítulo? Sí, mira, yo creo que lo más importante de esto, más que la escala, ¿ya?, es que la escala te muestra que va a cambiar la forma en que se analizan los datos estadísticamente. Esto es un tema que es más complejo quizás, pero en el fondo nosotros con el sistema que tenemos ahora, tú no puedes comparar el puntaje de esta prueba con el puntaje de la prueba del pasado, ¿ya? Porque no tienes certeza si las habilidades que te muestra un puntaje 700, por ponerte algo, son las mismas habilidades que te muestra el 700 del año pasado. Hay un mecanismo, hay un modo de análisis de los datos que en el fondo se llama, en el fondo como es de respuesta al ítem, teoría de respuesta, análisis en base a la teoría de respuesta al ítem, que te permite hacer esa comparación, te permite anclar, por decirlo así, te permite tender puentes, vamos a decirlo más, voy a tratar de explicar, te permite tender puentes entre una medición y la otra, y eso te permite comparar resultados, te permite que los resultados sean en el fondo comparables. Y eso es lo que te permite que, por ejemplo, que es un punto súper importante que nosotros valoramos, que un joven o una joven que da la prueba en diciembre y resulta que le fue súper bien el lenguaje, pero en matemática no le fue tan bien, pueda en julio, con esta nueva posibilidad que tenemos ahora, que se den 2 pruebas, pueda en julio dar la prueba de nuevo y tú puedas combinar resultados de 2 momentos. Ya. ¿Me entiendes? Pero, ¿Por Alejandra, qué? Porque lo estás haciendo en base a esta metodología. Sí, que me salta una duda y no quiero meterte en problemas con esta pregunta. Porque puede ocurrir que un joven quiera hacer la prueba a mitad de año con la fórmula antigua y después a final de año con la fórmula nueva. ¿Conversan ambas fórmulas? Es que no hay fórmula antigua ahora, pues. Ahora pasamos a esta nueva fórmula. Ah, pero la de mitad de año va a ser con la nueva fórmula. Claro. Eso es lo que yo entendí en base a toda la información que se dio. Y así es como tiene que ser para que tú puedas... A ver, espérate, no. La de este año puede que la de este año sea... Porque, a ver... Es que estoy seguro que la de mitad de año es la antigua y recién la nueva es la de final de año. Sí, entonces, por eso te decía el hincapié al principio de la pregunta, perdón, Alejandra, te hacía el hincapié que no quiero meterte en problema, pero uno inmediatamente le salta esa duda, quizás es el Ministerio de Educación el que más debe responder, pero si se pueden mezclar ambas pruebas. No. Sí, claro, es una pregunta que hay que hacer efectivamente. ¿Cómo se van a mezclar? O quizás esta posibilidad de mezclar una y una de las otras no va a hacerse desde este año. Porque, ojo, los que pueden dar la prueba en julio son solo los estudiantes que terminaron cuarto medio del 2022. No son los estudiantes que están en cuarto medio del 2022. O sea, tú para dar la prueba tienes que haber concluido cuarto medio. Sí, pero esa persona que dio el cuarto medio en 2021 podría darla de nuevo a final de año. Claro, pero ahí ya no puede comparar el resultado. En el fondo, ahí ya tiene que elegir cuáles resultados ocupa. Sí, hay otros elementos dentro. Ahora, sí, dale. Nosotros tenemos un tema que creemos que es importante ver cómo la prueba... A ver, estas son definiciones de la prueba, pero hay 2 procesos de adaptación que tienen que darse y que creemos que es importante ponerles ojo. El primero es cómo la enseñanza media se va a ir adaptando
a una educación que promueva más el desarrollo de competencias. Creemos que eso es algo positivo, pero eso requiere también un proceso de adaptación. Esto no es tan automático, porque hemos tenido un sistema que por mucho tiempo ha estado muy, de alguna manera, como regulado por el peso de la prueba. ¿Cuántas y cuántos jóvenes hay que nos dicen la experiencia en la enseñanza media es preparar la PC, lo que era la PSU, sí, la PDT, el nombre que tenga, ¿no? Pero está muy vinculado a eso. Y por lo tanto tiene una experiencia formativa, tiene una experiencia de liceo muy solo cerrada a la prueba. Sí. Ahora vamos a tener que, uno entiende el peso de la prueba, pero quisiéramos que la escuela, también el liceo, pase a una enseñanza de mayores competencias, de poner esos contenidos más en juego. Esa es la primera que tiene que adaptarse, la educación media. Y lo segundo es cómo se adaptan los requisitos de la educación superior. Porque en el fondo, por ejemplo, hay una prueba matemática que es la prueba matemática mínima, que la van a dar todos. Pero también se define una prueba matemática como contenido matemático. ¿Vuelve la prueba específica de matemáticas como en la prueba de aptitud académica? ¿Es como un retorno? Lo que vimos en la prueba de aptitud académica como que es un déjà vu esto. Yo la di. No, ¿qué di yo? Si la prueba de aptitud académica aparece, ya se me olvida, a uno se le olvida que dio. Pero sí. Que a uno se le olvida, peor a veces. Vuelve. Quizás caemos al bachillerato, sí, no creo que sea tu caso. No di el bachillerato, pero sí parece que di la PA. Sí, por eso. Bueno, pero efectivamente, ahí era una prueba de contenidos específicos matemáticos. Ahora, como esa prueba de contenido matemático al parecer está más vinculado a lo que se enseña en la modalidad humanista-científico, va a ser importante ver cuántas carreras de la universidad incorporan dentro de sus requisitos la prueba de contenidos más específicos de matemáticas, la prueba de matemáticas 2. Sí. Porque si la incorporan muchos, eso de alguna manera se puede convertir en un sesgo para los estudiantes del mundo técnico profesional. ¿Me explico? Sí. Porque ellos de alguna manera, ellos no tienen esos ramos de profundización en matemáticas. Entonces hay que ver ahí cómo se van ajustando los dos. Bueno, hay que entender que la meta no es la prueba. La meta de alguna manera son trayectorias, son como procesos de formación. Y la prueba es el puente que me permite transitar desde la educación media a la educación superior. Entonces, ojalá que este puente sea más firme y tenga menos sesgo. Pero también hay que ver cómo van a comportarse los dos lados en los cuales se ancla el puente, ¿no? Alejandra Arratia, un gusto conversar contigo aquí en Canal 24 Horas. Un tema tan importante y tan definitorio para el futuro de tantos jóvenes chilenos. Muchas gracias, Andrés. Quiero hacer un último, pasar un aviso. Tenemos una iniciativa popular de norma que apunta a una educación, justo Valentina nos estaba contando, nosotros tenemos desde Educación 2020 con Acción Colectiva una iniciativa popular por una educación más equitativa, más inclusiva. Es la 43926 para todos los que quieran apoyarla, por supuesto. A juntar las 15.000 firmas. Exactamente, en eso estamos. Muchas gracias. Gracias, Alejandra. Un abrazo.